se van a exponer 12 temas. Estos 12 temas lo iniciamos el día de hoy con el primer módulo, que es Dios existe, pero vamos a tener, si Dios nos lo permite, cada semana con distintos ponentes, los temas de Cristo es Dios, ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la misa? ¿Qué es un laico? O sea, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué es un laico? ¿Qué significa que la persona tiene dignidad? Si existe el bien y un mal, ¿qué son los mandamientos? ¿Se puede vivir la pureza y castidad? ¿Cómo hay que confesarse y cómo se hace oración? Realmente son temas básicos de nuestra fe católica, temas que pues todos nosotros deberíamos de conocer y deberíamos de dominar para poder salir a la calle y poder pregonar y poder decir que somos hijos de Dios y que somos católicos y que realmente profesamos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues los esperamos a todos ustedes. No dejen de ver cuando se lancen estas invitaciones, así como el día de hoy, inscribirse para tener su lugar apartado. Si hasta donde yo tengo entendido, siempre vamos a tener un cupo de 100 personas. Esta vez creo que ya rebasamos los 60. Se nos hace algo realmente bendecido que tantas personas, todos ustedes, se tomen un ratito del día para formarse en su fe. Entonces, bueno, pues ya. Perdón, Sí, dime. Hay personas que están levantando la mano. Me gustaría comentarles nada más que al final vamos a dejar un espacio para preguntas y las personas que levanten la mano, con mucho gusto les podemos dar la palabra, pero hasta el final, ¿qué van a hacer las preguntas? Sí, muchas gracias, Salvador. Sí, todas las preguntas nos las pueden hacer ustedes en el chat, nos las pueden escribir en el chat. Al final se van a tratar de leer todas esas preguntas. A lo mejor, según cómo vaya transcurriendo la plática, pues se van a ir esclareciendo dudas que vayamos teniendo. Entonces, ahí en el chat pongan ustedes sus preguntas y con mucho gusto podemos al final contestarlas para no llevarnos mucho tiempo y realmente cubrir el tiempo que estamos pensando nosotros. Ahorita ya llevamos 10 minutitos en la pura presentación y esperando que todos nos ingresemos. Y bueno, pues estamos pensando que el curso debe durar más o menos 1 hora. Para eso está diseñado. Entonces, bueno, pues sin más preámbulos, vamos a iniciar, si les parece, y vamos a comenzar con el objetivo de este curso. El objetivo es conocer mi fe y mi amor por Dios. Empezando con la primera pregunta y la básica. ¿Dios existe? Y en este curso vamos a exponer citas bíblicas, hechos científicos, menciones de filósofos, menciones de científicos muy conocidos en la humanidad que nos comprueban la existencia de un creador. Entonces, pues vamos a iniciar, si les parece bien, y vamos a comenzar. ¿Quién es Dios? Bueno, ¿qué es Dios? Lo que me interesa que entendamos en esta primera pregunta es que nos olvidemos de los conceptos de Dios que nos dan las religiones, ¿sí? Como el cristianismo, el budismo, el judaísmo, la religión musulmana, la hinduista, etc. Vamos a olvidarnos de esos conceptos que nos da las religiones, porque ahora para nosotros solamente queremos saber, Dios va a ser un ser superior que a partir de ahí vamos a ir construyendo durante todo este curso, durante toda esta plática, vamos a ir construyendo nuestro concepto como católicos. Entonces, vamos a iniciar y dice, ¿realmente importa lo que yo crea? ¿Importa que yo crea si existe o no existe Dios? Bueno, la pregunta es, ¿Dios existe o no existe? Porque básicamente solo hay dos caminos, ¿eh? ¿Existe o no existe? Si existe, bueno,
¿No te parece que Dios es un ser suficientemente interesante para intentar conocerlo y hacerle preguntas como, ¿por qué nos has creado? ¿Esperas algo de nosotros? Básicamente, si nosotros pensamos que Dios existe, nuestra vida debería de basarse por sus normas. Pero si pensamos que Dios no existe, entonces, pues no hay que rendirle cuentas a nadie. Estamos en un mundo meramente por casualidad y podemos vivir como se nos dé la gana. Y entonces, pues no le rendimos cuentas a nadie. Pero entonces vuelvo a repetir esa pregunta. ¿Importa en lo que creamos? Claro que importa, definitivamente sí importa, porque nos da un orden y una serie de valores humanos, civiles y religiosos que nos hacen mejores personas. Y en este punto, ¿qué es lo que vamos a ver? Más que todo, una aclaración. Yo he platicado con muchísimas personas que me dicen que no creen en Dios, que para ellos solamente la ciencia es la que dice la verdad. Bueno, si a mí me lo preguntas, sí, o sea, yo sí creo en Dios, pero también creo en la ciencia, porque al contrario de que las personas se imaginan o entienden que Dios y la ciencia no se oponen y son completamente contrarios, pues ¿qué creen? Les tengo una noticia. Dios y la ciencia se complementan, no se oponen, se complementan. Y esto lo vamos a seguir viendo durante el curso. A lo largo de este curso, que yo me voy a basar en la ciencia para comprobar la existencia de Dios, ¿sí? Es en lo que nos vamos a basar. Entonces, ¿realmente nos podemos decir que Dios existe? Sí, la ciencia y la fe van trabajando de la mano, van juntas, las dos van caminando al mismo tiempo. Y esto lo vamos a ver más adelante. Nosotros podemos decir que creemos en Dios al 100%. Pues yo les apuesto que todos los que estamos aquí en este módulo no podemos afirmar que existe Dios al 100% y les voy a decir por qué. Porque ¿cuántas veces hemos dudado de la existencia de Dios cuando estamos en un problema, cuando estamos con una angustia, ya sea familiar, de enfermedad, de económica, pero cuando realmente sentimos que ya no podemos más, en ese momento se nos olvida que Dios está ahí y que Dios nos va a ayudar. Entonces, como que de repente dudamos, como que de repente no estamos tan seguros de nuestra fe porque estamos sintiendo lo duro y lo tupido. Y los que no creen en Dios, pues tampoco pueden decir al 100% que Dios no existe. No lo pueden afirmar. ¿Y por qué no lo pueden afirmar? Porque no hay ninguna prueba científica que me compruebe la no existencia de Dios. Esto nos da como consecuencia el saber decir Dios existe o no existe. Y debemos de analizar las evidencias para que cada uno de nosotros tomemos la que más nos convenga. Pero solo hay un camino que nos va a llevar a la luz. Y ese camino es el de Dios. ¿De dónde viene todo esto? Pues bueno, diferentes místicos se han referido al origen de todo cuanto existe, como el Tao, el Sabbat, y nosotros, como cristianos, decimos que todo lo que existe es la palabra y el verbo. Los científicos lo llaman energía creadora o energía vibratoria.
Y los científicos, igual que los místicos, nos dicen que esta energía vibratoria está en todas partes y en cada una de las partículas del universo físico. Esa energía es la que dio lugar a la poderosa fuerza que conocemos como el Big Bang. ¿Sí? Y este Big Bang, pues se conoce a lo largo de la historia, ¿sí? Como, con diferentes nombres, ¿sí? Diferentes nombres que se les ha dado, como el gurú, el Amardas, ¿sí? El tercer gran maestro espiritual. Y bueno, la ciencia espiritual y la ciencia material están totalmente de acuerdo que la creación y la conservación de nuestro universo se realizan por una fuerza de energía vibratoria y omnipresente. Ahora, nosotros, como católicos, podemos ver lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo en Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, por él fueron hechas todas las cosas, y sin él no se hizo nada de cuanto existe. Esta es palabra de Dios. Y no es coincidencia que nuestro Señor Jesucristo llamase verbo o palabra a esta energía vibratoria como cualquier palabra. También la palabra verbo es una energía y tiene una frecuencia porque pues el sonido emite una vibración. Entonces, si podemos, sin embargo, decimos la diferencia entre la palabra común, o sea, la palabra de nosotros y la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es un poder intrínseco, es un poder magnético que te jala, te lleva hacia Él. Y la palabra, que es, Él es la palabra, y por eso dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra se hizo carne y llegó nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús se refiere no a un conjunto de símbolos que puedan hablar, sino que más bien la palabra de Dios. Y no estoy hablando que sea tampoco la escritura de la Biblia. O sea, la palabra de Dios es la creación y es la que nos ayuda a poder entender y vivir todo lo que Dios nos regala todos los días, todos los días, todos los poderes que hay detrás del amor y de la vida que Dios nos da como un ser supremo. Y es un Dios que, si lo decimos científicamente, emana en una energía continua. Y esa energía, ¿cómo se llama? Amor. Es una energía que es amor. Y Él está presente todo el tiempo en todos los lugares. Ahora, yo les voy aquí a mostrar con un solo versículo de la Biblia todo lo que Dios creó y cómo es tan grande la palabra de Dios. Vamos a ver. En Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Sabemos que para que en el universo exista, para que el universo exista, tiene que haber tiempo, espacio y materia. Y estas tienen que coexistir simultáneamente. Y como sabemos, hay muchos modelos matemáticos y que se utilizan para medir estas variables. Y uno de ellos podemos mencionar así de rápido, el de la teoría de la relatividad de Einstein, ¿sí? Que fue en 1905. ¿Sí? Pero vamos a ver, estas palabras, ¿qué significan? Bueno,
El principio es el tiempo. Los cielos es el espacio. Y la tierra es la materia. ¿Sí? Estamos hablando que en el principio, o sea, en el tiempo, Dios creó los cielos, o sea, el espacio, y la tierra, o sea, la materia. El tiempo, el espacio y la materia es la trinidad de trinidades, porque cada uno se subdivide en tres. Y entonces vemos que el tiempo tiene un pasado, presente y futuro, el espacio tiene un alto, ancho y profundo, y la materia puede ser sólida, líquida o gaseosa. Entonces, si estamos hablando que Dios nos dijo en el Génesis que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, nos está diciendo que Él fue en el principio. O sea, en todo, Dios está presente en todos los tiempos. Dios está presente en el pasado, en el presente y en el futuro, al mismo tiempo. Nos creó los cielos, o sea, nos creó todo el espacio. Alto, ancho y profundidad está en todos lados, ¿sí? Y creó la tierra, creó toda la materia. Y si volteamos a ver la imagen que yo les pongo aquí, de la Divina Trinidad, vemos que el Padre es el principio de todo, es el principio de todos los tiempos. El Espíritu Santo es el espacio, es el que se mueve a lo alto, ancho y profundo del planeta todos los días. Y el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, se convirtió en materia para habitar con nosotros. Y aquí vemos que Dios no es el Espíritu Santo, Dios no es el Hijo, y Jesús no es el Padre, y Jesús no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Padre, y el Espíritu Santo no es Jesús. O sea, son los tres, se juntan y son Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Es la Divina Trinidad. Una persona en tres personalidades. Entonces, aquí podemos darnos cuenta de que Dios, en su palabra, con solamente 10 palabras, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Son 10 palabritas. Dios nos demuestra toda esta gran creación que hoy la ciencia ha comprobado que para que exista tenemos que tener tiempo, espacio y materia, y deben de coexistir todo el tiempo. Y se sigue comprobando todo esto. ¿Con qué? Pues con la teoría del Big Bang. ¿Sí? ¿Es un accidente o es un diseño perfecto? No podemos decir que es un accidente. O sea, no podemos hablar de que la creación fue hecha por un accidente, porque entonces, ¿cuántos accidentes perfectos han sucedido? Sucedió un accidente perfecto para que se creara el universo. Después sucedió otro accidente perfecto para que la Tierra tuviera la distancia adecuada contra el Sol, ¿sí? Formara tuviera una distancia también contra la Luna para que tuviera gravedad y empezara a formar el, se me fue el nombre, la atmósfera, ¿sí? Que empezara a formar atmósfera y se empezara a crear todo. ¿Y cuántos accidentes entonces tienen para haber creado la Tierra y después otros accidentes para haber creado todos los animales y toda la vida marina? Y pues, o sea, no puede ser accidente. Definitivamente no puede. Si Dios no existe, nos dice Fyodor Dostoyevsky, que es un escritor de la Rusia zarista, si dice, si Dios no existe, todo está permitido. Y si todo está permitido, la vida es imposible. ¿Sí?
La ciencia tiene que admitir que Dios existe, porque sin Dios no habría explicación para que las cosas pudieran ser. A pesar de esto, hay gente que prefiere no ver esta realidad porque le implicaría un cambio total en sus vidas. ¿Sí? Hoy, los hombres de ciencia saben que la religión no se opone a la ciencia, sino que los dos se ayudan mutuamente y Dios es el autor de la ciencia, porque es Él quien pone las leyes de la naturaleza. Él es el autor de la fe, porque Él es quien pone estas leyes de la naturaleza y pone la aceptación de las verdades y la verdad que enseña la religión, que Dios ha revelado durante millones de años, ¿sí? Desde que se escribió el Génesis, ¿sí? Desde millones de años, todo lo que ha revelado Dios, ciencia y fe, eh, tienen la misma verdad. Ambos tienen la misma verdad, porque las dos vienen de Dios. No se pueden contradecir la ciencia y la fe. No puede decirse que la ciencia ha dicho algo contrario a la revelación, ¿sí? Y lo que se comienza en la naturaleza. O sea, siempre la ciencia ha confirmado y sigue confirmando una y otra y otra y otra vez que debe de haber detrás de todo una mano de algo o de alguien superior y creador de todo esto. Y Darwin lo afirmaba, el mismo Darwin, que para que la evolución fuera posible hacía falta detrás de ella una mano inteligente. Y aquí, John Lennox, que los que hayan visto cómo se llama la película esta de Dios no está muerto, van a ver que mencionan a John Lennox en la parte de cuando el chavito está defendiendo y la existencia de Dios, porque John Lennox, que es un profesor de matemáticas de la Universidad de Oxford, ¿qué es lo que nos dice? Cuanto más conocemos nuestro universo, más credibilidad gana la hipótesis de que hay un creador. Y demos gracias a Dios por vivir en un siglo en el cual nos descubrimos, los descubrimientos científicos nos llevan al Padre. Nuestros antepasados solo creían, pero solo creían por la fe. Nosotros tenemos ya esa ventaja que aparte de creer por la fe, y es el camino lógico de creer, pero también está la ciencia que nos afirma, ¿sí? Están los estudios, está el progreso científico, están los avances tecnológicos que nos afirman día con día lo que nosotros como católicos creemos. ¿Por qué? Porque Dios nos lo reveló y por eso nos alegramos que esta ciencia moderna nos venga a confirmar nuestra fe. Hoy la ciencia no nos puede decir que no hay fe, ¿sí? Y recordemos una cosa, nunca la verdadera ciencia descubrirá nada que vaya en contra de la fe. Y si alguna vez alguien nos dice una cosa que parece ciencia y va contra la fe, eso es algo pasajero, algo que pasará de moda rapidito. Y aquí no quiero causar polémica, pero actualmente hay muchos temas que van a pasar de moda muy rapidito, porque la verdadera ciencia no puede ir nunca contra la fe. ¿Por qué? Porque las dos siempre buscan la verdad y nunca han podido diferenciar eso. Por eso podemos decir que poca ciencia nos aparta de Dios y mucha ciencia nos aproxima a Él. ¿Y quién lo dice? Luis Pasteur. O sea, si ustedes se fijan, todos los que he estado nombrando son científicos, son filósofos, son doctores, son matemáticos. O sea, es gente que a lo largo de la historia
ha sido gente reconocida por sus logros, por sus descubrimientos y por sus teorías. Entonces, ahora tenemos, o voy a tratar de argumentar esto un poquito más. Y para eso vamos a utilizar algo que se llama argumento cosmológico. Para ver lo siguiente, que es un argumento cosmológico, vamos a tomar como referencia el uso de la lógica y la razón. Independientemente de cuál sea la fe de cada uno, yo espero que con este argumento, no quiero imponer nada, pero yo estoy pensando que con estos argumentos entendamos y comprendamos más la existencia de Dios. A lo largo de la historia ha habido diferentes concepciones del argumento cosmológico y nos podemos remontar a los tiempos de Aristóteles, ¿sí? Avanzar hasta la parte de la filosofía islámica en los siglos 9 y 12, ¿sí? En la teología cristiana, cristiana del siglo 13, ¿sí? Con Santo Tomás de Aquino, hasta el día de hoy, con la apologética cristiana contemporánea. Y menciono todos estos para demostrar que este argumento cosmológico lleva siglos desarrollándose histórica y filosóficamente. No es algo de ahorita, ¿eh? No es algo que como que ya es ahorita y ya va a salir. Y me voy a basar en el argumento cosmológico de William Lane. ¿Qué es lo que nos dice? El universo tuvo que tener un principio debido a la perfección y precisión que en él hay, porque de la nada no puede salir algo. De la nada sale la nada. Y su argumento cosmológico, ¿sí? Para hablar de este argumento, me voy a basar de su breve silogismo, ¿sí? Que se popularizó mucho y estuvo en su libro que se llama El argumento cosmológico Kalam, que lo escribió en 1979. Y el argumento dice así: todo lo que comienza a existir tiene una causa. Y el universo comenzó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa. Entonces, vamos a revisar estos 3 puntos. El primero, todo lo que comienza a existir tiene una causa. 2, el universo comenzó a existir. Por lo tanto, 3, la conclusión, el universo tiene una causa. Con base a las evidencias que la ciencia tiene al día de hoy, vamos a revisar una por una de estas premisas para ver si son verdaderas. Y pues vamos a iniciar con la primera, que es: todo lo que comienza a existir tiene una causa. De la ley de la conservación de la materia, a ver, permítanme porque ya se me movió aquí ya se me movió mi tumba burro. Un segundito. Para que vean que es en vivo, que no, todo lo tenemos que estudiar. Entonces, todo lo que comienza tiene que existir y tiene una causa. Vamos a empezar con esta parte, ¿sí? Nada surge de la nada. Y eso lo sabemos todos. Los trucos de magia, todo lo que hacen los magos, sabemos que son trucos. No salen de la nada. Porque ya a lo largo de todo el tiempo, ya nos hubiéramos dado cuenta si realmente saldrían las cosas de la nada. Ya hubiéramos aprendido y ya hubiéramos entendido. Entonces, sabemos que nada proviene de la nada. Y vemos y hemos comprobado a través de todo el tiempo que lo que comienza a existir
tiene una causa y esta se cumple en la ley de la conservación de la materia, ¿sí? Que conocemos, que dice, toda la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿sí? Y también vemos la primera ley de Newton, que a resumidas cuentas y resumiendo el concepto nos dice que no es posible que un cuerpo cambie su estado inicial, sea de reposo o de movimiento, a menos de que una fuerza externa intervenga. Por lo tanto, toda la evidencia cotidiana, empírica y científica nos confirman que esta primer premisa es verdadera. Entonces, podríamos ponerle la primer palomita a que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Ahora vamos a ver la segunda premisa. El universo comenzó a existir. Y la postura contraria a esta premisa sería que el universo y toda realidad material, que incluiría toda la materia y energía, ha sido eterno y sería infinito. Pero en esta segunda ley de la termodinámica establece que la energía es un sistema cerrado, que alcanzará con el tiempo un estado de equilibrio. Esto aplicado al universo significa que cuando la energía haya pasado por un tiempo, se habrá extinguido y se va a extinguir de manera uniforme, dando como resultado lo que se denomina como una muerte térmica del universo o muerte antrópica. Y esto es que cuando la energía del universo en todos los puntos de la misma, el universo hubiera existido desde la eternidad, o sea, que no hubiera tenido un inicio, ¿sí? Ya hoy debería de estar ya con una muerte entrópica, o sea, ya debería de empezar a estar muriendo. Y no es así. Lo vemos que no es así. Y por eso está claro que el universo es eterno, si es obvio porque comenzó a existir. Entonces, empieza a existir y para añadir la información a la creación y del universo, nos podemos ayudar también que está comprobado que el universo está siempre en constante expansión. Cada vez los científicos están descubriendo más y más y más y están encontrando que el universo es infinito, ¿sí? ¿Por qué? Porque se sigue expandiendo. Y si a esto nos vamos, si ubicamos en una línea del tiempo y retrocediéramos hasta el tiempo cero, que es el origen de la creación, donde está el Big Bang, ¿sí? Obtendríamos el inicio de su existencia. Entonces, con esta parte, el resultado es el universo comenzó a existir, sí, y lo está comprobando la ciencia. Entonces, la segunda nos da una palomita. Nos crea otra vez que todo está correcto. Entonces, como resultado, ¿sí? Podemos ver y afirmar que nuestra segunda premisa es verdadera. Y el argumento, finalmente, como conclusión, y como una conclusión lógica, tiene que el universo tiene una causa, y esta causa tiene que tener unas características únicas. Y vamos a ver estas características únicas. Uno, tiene que ser inmaterial, porque existía antes de la ley que rige a la materia misma. Tiene que ser atemporal, ya que existe desde antes de la ley que rige el tiempo. Tiene que ser poderosa. ¿Por qué? Porque creó todo lo que vemos y lo que no vemos. Tiene que ser personal,
porque decidió crear una fuerza ciega y tiene la capacidad de decidir. ¿Sí? Creo que va un poquito lento esta parte. Ahí está. Tiene que ser personal. ¿Sí? Y tiene que ser protectora, porque diseñó leyes que permiten la vida y su supervivencia. Y por último, debe de ser eterna, porque ya, si vimos que es atemporal, perdón, y vimos que no se rige por el tiempo, por lo tanto, no tiene un principio y un fin. Por eso confiamos que este argumento cosmológico no solo prueba una causa primera de todo, sino que a su vez, por medio de su deducción lógica, llegamos a la conclusión de una causa es un ser, ¿sí? Y este ser debe de ser trascendental, ¿sí? Debe de ser superior, debe de ser divino, y todos nosotros lo conocemos mucho mejor con el nombre de Dios. Entonces, vemos que Dios cumple toda esta parte. Es un ser trascendental, es un ser superior y es un ser divino. Y como mejor lo conocemos, es como Dios. Y con esta explicación, pues no pretendo imponer yo mis ideas, solo que revisamos en el transcurso del tiempo y sabemos que la humanidad ha creado cientos de religiones y miles de dioses buscando la naturaleza, el sol, la guerra, las cosechas, pero si enumeramos las características que indique y que nos dé como resultado un solo Dios, ¿sí? La mayoría de estos dioses que les estoy poniendo aquí en la imagen no cumplen, no pueden cumplir con esas características, porque no pueden ser inmateriales, no pueden ser atemporales, no pueden ser poderosos, no pueden ser personales, no pueden ser protectores y no pueden ser eternos. Y entonces, vamos a ver entonces cómo estas características están escritas en las Sagradas Escrituras y entonces podemos afirmar que el Dios en el que nosotros creemos sí cumple con todas estas características. Y la primera característica es inmaterial, ¿sí? Ah, me brinqué esta. Bueno, pero aquí está. Dios tiene las 6 características, ¿sí? Es inmaterial, atemporal, poderoso, personal, protector y eterno. Él tiene estas 6 características. Entonces, ahora sí, vamos a ver. ¿Qué nos dicen las Sagradas Escrituras? Lo primero que nos dice es inmaterial y lo podemos ver en Romanos 1:20. Ya que sus atributos invisibles, su poder eterno y su divinidad se hacen visibles a los ojos de la inteligencia desde la creación del mundo por medio de sus obras. Por lo tanto, aquellos no tienen excusa. Eso es lo que nos dice, por eso podemos afirmar que es inmaterial. Es atemporal y nos los dice Pedro en la carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, nos dice, no olviden, hermanos, que ante el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea, no tiene tiempo, está en todos lados. ¿Es poderoso? Sí, y nos lo dice en Jeremías 32:17. Ah, Señor Yahvé, tú has hecho los cielos y la tierra con tu inmenso poder y con la fuerza de tu brazo. Para ti nada es imposible. Es personal, por supuesto que es personal y lo vemos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17 del versículo 26 y 27 y 28. Para que ellos busquen a Dios, aunque sea a tientas, y puedan encontrarlo, porque en realidad Él no está lejos de cada uno de nosotros. En efecto, en Él vivimos, nos movemos
y existimos. Como muy bien lo dijeron algunos poetas de ustedes, nosotros somos también de su raza. Y eso está escrito en Hechos. ¿Es protector? Claro que es protector y lo vemos en Josué 1:9. Esta es mi orden, sé valiente y ten ánimo. No tiembles ni tengas miedo. Yahvé, tu Dios, está contigo donde quiera que tú vayas. Y por último, es eterno. Y esto lo vemos en Apocalipsis. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Con esto reafirmamos y lo podemos todavía dar por más confirmado, porque si revisamos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 36, ¿qué es lo que nos dice? La Santa Iglesia, nuestra Madre, mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Sin esta capacidad, el hombre no podría acoger la revelación de Dios. El hombre tiene esta capacidad porque ha sido creado a imagen de Dios. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Esto está en Génesis 1:26. Y entonces, aquí ya juntamos todos los elementos. Ya vimos que nosotros tenemos un Dios que es inmaterial, que es atemporal, que es poderoso, que es personal, que es protector y que es eterno. Y todas estas situaciones las podemos ver hoy en día en todos los lugares, en todos los lugares. Por eso tendríamos que decir, ¿uso la razón o uso la fe? Si uso la razón, ¿dónde voy a dejar mi fe? Si uso mi fe, no le hago caso a la razón. Entonces, pues bueno, primero vamos a entender qué es razón y qué es fe, ¿no? Y razón es la facultad del ser humano de pensar, reflexionar para llegar a una conclusión o formar juicios de una determinada situación o cosa. Y fe es la virtud por la cual creemos en Dios y en lo que nos ha dicho y revelado, que significa tomar por cierta las verdades reveladas por Dios y enseñadas por la Iglesia. Es decir, creer en todo lo que Dios ha dicho, y la fe es creer en todo aquello que a lo mejor no podemos entender y no lo podemos ver. Porque cuando lo podemos ver y cuando lo podemos entender, entonces ya pasa a ser ciencia. Y la ciencia nos lleva también siempre a la verdad. Y esta parte, si ustedes gustan, pueden ver en nuestra página de YouTube de Formación Católica Ya, tenemos ahí un tema que también tuve el gusto de darles, que son las virtudes teologales, y explico la fe desde un punto de vista científico. Y ahí, por las pruebas científicas que hay, indico cómo se llevó el Génesis, todo el Génesis, toda la creación, y cómo es visto desde los ojos de la ciencia. Y si hoy la ciencia tuviera que escribir toda la historia, se basaría en el Génesis. Y si tuviera que escribir cómo fue toda la creación, se basaría en el Génesis, en ese texto que ha sido revelado por Dios. Por eso, como dije anteriormente,
Para nosotros, para nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, no era necesario que se los comprobaran. Y ellos lo creían solamente por un dogma de fe. Hoy nosotros tenemos esa suerte de poder tener a la ciencia que nos ha comprobado una y otra vez que la existencia de un ser creador es inminente. No hay cabida para creer otra cosa. Hoy la ciencia no tiene un solo argumento que nos indique que Dios no existe. Un solo argumento científico, comprobado, un hecho. No hay, porque todo nos lleva siempre a una creación. Entonces, Humberto, por mi parte, con esto doy por terminado. Digo, Humberto, tú, Salvador, perdón. Con esto doy por terminado. No sé si gustas que pasemos a la parte de las preguntas. Claro que sí, Carlos, muchas gracias. Gracias Gracias. por esta ponencia. Estoy seguro que a todos nos ha movido, ¿no? A mí me ha hecho vibrar mucho como muchas veces, tú lo dijiste en un principio, ¿no? Como muchas veces todos tenemos como que esa duda, bueno, ¿y Dios sí existirá? Algún día todos tuvimos esa duda, ¿no? Y esto nos ha dejado muy claro de que definitivamente Dios existe, ¿no? Basta con ver los cielos y la tierra, diría yo, ¿no? Ver el universo. Es correcto. Ver los huracanes, ver esos huracanes que nos están llegando aquí a nosotros a Cancún, ¿no? Todos los huracanes que nos llegan. ¿Quién pudo haber creado estas fuerzas de la naturaleza si no es él, verdad? Bueno, pues pasemos a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor pongan en el chat o levanten la mano y le podemos pasar la palabra, abrirle el micrófono para que externe su pregunta. Tienen ahí un botón que es para levantar la mano y con mucho gusto les podemos pasar la pregunta, pasar la palabra para que ustedes, pues con toda confianza hagan alguna pregunta, ¿no? Pueden utilizar el chat o pueden levantar la mano. Cualquiera de las dos opciones. O fue demasiado claro, Carlos. Bueno, aquí está Miguel Ramírez poniéndonos felicidades, excelente presentación, muchas gracias. Bueno, muy bien. Les vamos a dar un minutito más para preguntas o que pidan la palabra. Anímense, no se preocupen, estamos aquí en confianza. Este es un curso pues privado, lo quisimos hacer así, no quisimos el día de hoy compartirlo en Facebook para hacerlo privado precisamente para ustedes, para aquellos que tengan pues alguna duda, alguna inquietud, pues que sientan la confianza, ¿verdad? Bueno, me gustaría bueno, voy a aprovechar el tiempo, si alguien no tiene por ahí alguna pregunta, voy a aprovechar estos momentos para decirles que el siguiente módulo va a ser la próxima semana. Lo va a dar el ministro Gustavo. Gustavo, ¿estás por ahí? ¿Te gustaría tomar la palabra para que nos des un adelanto? Te paso la palabra. Ahí ya puedes abrir tu micrófono. Ya, ¿qué tal? Buenas noches. Pues en esencia, bueno, agradecerles la invitación para el curso, para darles la oportunidad de compartir el siguiente módulo. El siguiente módulo, como ya comentó Carlos, hablamos de si nuestro Señor Jesucristo es Dios, si realmente es Dios. Vamos a abundar un poquito más ahí, no me voy a poner ahorita a hablar de eso, ¿verdad? Pero pues sabemos que hay, bueno, obviamente las religiones que ni siquiera creen en el Dios verdadero, pues no lo conocen, pero inclusive hay supuestos cristianos que no aceptan que Dios, perdón, que Cristo es Dios, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Lo vamos a ver. Las evidencias que hay, y que además hay evidencias históricas, así como la presentación de Carlos en cuanto a las evidencias científicas de la existencia de Dios y las evidencias lógicas. Acá son las evidencias pues arqueológicas y que inclusive pues hasta podemos visitar prácticamente en persona. Entonces de eso vamos a hablar y
¿Y qué relevancia tiene además si Cristo es Dios o no es Dios? Evidentemente, para los que somos cristianos, tiene toda la relevancia, ¿verdad? Entonces, de eso va a tratar el siguiente módulo. Y bueno, esperemos. Me puso, como dicen, la vara muy alta, Carlos. Una presentación fenomenal y me gustó mucho. Bueno, muy bien, Gustavo, claro que sí. Pues este segundo módulo, recuerden que estamos tocando aquí todo lo que debemos de saber como católicos. Por eso quisimos hacer este curso que lleva estos 12 módulos y el primero es ese, ¿no? Sabemos que actualmente en el mundo hay muchos ateos que no creen en Dios, entonces el día de hoy tuvimos este curso de Dios existe, ¿no? Y ahora vamos a pasar al siguiente, lo que les comentaba Gustavo. ¿Y Jesucristo es Dios? Claro que sí, como católicos, por supuesto que lo creemos, ¿no? Y es justo lo que vamos a ver en el siguiente módulo, ¿no? Bueno, muy bien. La semana que entra vamos a tener ese módulo el día jueves, no va a ser el próximo martes, sino va a ser el próximo jueves 12 de noviembre. Vamos a escoger la misma hora para que por ahí tomen nota. Vía correo electrónico les vamos a mandar la invitación. Tenemos los correos electrónicos de todos los que participaron en este curso, entonces vía correo electrónico va a ser para nosotros muy fácil comunicarnos con ustedes para hacerles llegar la invitación, se puedan inscribir y nuevamente puedan participar. No veo ahí ninguna mano levantada, no veo preguntas en el chat. Bueno, entonces voy a seguir avanzando. Los invitamos también a que se conviertan en apóstoles de formación católica ya. Por aquí veo que hay algunos que ya son... bueno, espérame, aquí estoy viendo unas preguntas. Perdón. Perdón, hola, buenas noches, dice Silvia Bernal. ¿Cómo le pueden explicar a un grupo de niños de 8 a 9 años este tema? Carlos, ¿cómo le darías a un grupo de niños de 8 o 9 años este tema? Fíjate que no fue de 8 o 9 años, fue como de 9, 12 años, porque mi esposa le da formación a los acólitos ahí de la iglesia, ¿sí? Para nosotros les llamamos caballeros del altar, pero bueno, toda la gente los conoce como monaguillos u Sí. acólitos, ¿no? Entonces, igual una vez me dice, oye, me dice, hay que dar este tema a los niños. Y déjenme decirles una cosa, es más difícil explicárselo a los niños Sí. que al adulto, porque tenemos que aterrizar y tenemos que bajarnos hasta donde ellos, pues, conocen, ¿no? Ellos a lo mejor, no, si les hablo de Einstein, van a decir, ¿y quién es ese, no? O si les hablo de Aristóteles, o si les hablo de Platón, pues no van a saber, o sea, están muy chiquitos, o sea, todavía no estudian esa parte. Entonces a ellos se les explica de otra manera muy distinta y sobre todo se les explica con muchos juegos y con muchas actividades manuales, les explicamos la diferencia de la existencia de Dios, ¿no? Entonces, sí se explica de otra manera, hay cursos especializados para niños, este no fue un curso para niños, yo sé que todos tenemos un niño adentro, pero ya también ya tenemos canas afuera, entonces este curso fue un poquito ya más para maduros, pero sí hay cursos, yo te invito, Silvia, que busques ahí en YouTube, ¿sí? Que busques Dios existe, explicación para niños, así ponlo en Google y te va a salir un mundo de información. Lo único que sí te recomiendo, Silvia, es que cuando busquemos en Google, busquemos en fuentes católicas y no nos vayamos después con la finta y busquemos en fuentes no católicas porque se pueden llegar a desvirtuar la verdad. ¿Cuáles son las Entonces, fuentes católicas, Carlos, para que las conozcamos todos? la que podemos tener así de rápido, CatholicNet, esa es una fuente católica muy confiable. Así Prensa es otra fuente confiable muy grande. Para niños podemos buscar lo que es Catecismo Net, así se llama, Catecismo Net, que es niños del tercer milenio, es Net, y ahí van a encontrar muchísima información 100% católica para los niños. Bien, muy bien, pues muchas gracias. No veo otras preguntas, entonces voy a continuar con los que les comentaba.
Veo que aquí hay algunos apóstoles de formación católica ya. ¿Qué hace un apóstol de formación católica ya? Pues lo que están haciendo ustedes, se forma en la fe y ayuda a que otras personas, familiares y amigos, se formen en la fe. Hemos formado grupos o equipos de apóstoles de formación católica ya. Entonces, a ustedes que han ingresado a este curso, los invitamos, si alguien está interesado, por favor, háganmelo saber, nos pueden mandar un correo, vía correo electrónico. Yo estoy interesado en formar parte de los apóstoles. ¿Qué beneficios tienes como apóstol? Bueno, te vas a formar, vas a aprender a invitar, a ser pescador de hombres, vas a ser un apóstol, ¿no? Y por último, vas a tener un responsable. Una de las cosas que estamos haciendo actualmente es que tengas tú un responsable de equipo en un chat de WhatsApp para que ese responsable se encargue de irte guiando, irte acompañando. Actualmente tenemos 2 grupos ya de apóstoles y estamos por formar el tercer grupo de apóstoles. No es necesario que estés en una misma ciudad, tú puedes ser un apóstol. De hecho, tenemos equipos así, ¿no? Por ahí debe estar Luis Montalvo. Te voy a dar la palabra para que nos hables un poquito, él es responsable de equipo, que nos hables un poquito de los equipos de apóstoles. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, efectivamente, a ver, estoy encendiendo la cámara. Los equipos de apóstoles ahorita estamos formando. Por ahí veo a Renan Soto, que está en el equipo número 1. No sé quién de mi equipo. Saludos, Renan. Yo soy Luis, soy tu líder en el equipo 1. El equipo de apóstoles, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo el compartir publicaciones en nuestras redes sociales de familias, amigos y de manera particular. ¿Cuál es la intención? La intención es que nosotros evangelicemos, el que podemos hacer llegar y extender el reino de nuestro Señor Jesucristo, el que muchos más empiecen a tener esa formación que ahorita, pues, Carlos, ya que tengo el micrófono y como luego me lo van a quitar, muchas felicidades, Carlos, estuvo padrísima tu presentación. La verdad es de que, pues, este tipo de formación hay veces no la tenemos a la mano tan fácilmente o hay veces no es tan explicada tan correctamente como personas como los que los ministros con los cuales tengo el gusto de convivir. Entonces, la intención de los apóstoles es eso, es extender la palabra de Dios por medio del Evangelio y por medio de las publicaciones y empezar a ayudar para hacer formación de nuevos católicos, de apóstoles, que esa es una palabra que me encanta decir, que seamos los nuevos apóstoles de nuestro Señor y que más gente se siga acercando a la iglesia, que hoy por hoy, híjole, la oración, híjole, tendría que decir muchas cosas, pero creemos que esto es una frase, te voy a robar una frase de Salvador. Ahorita somos unas gotitas, pero podemos llegar a ser un tsunami para evangelizar, para acercar y tener una formación católica, esa fe y ese amor por Jesucristo y nuestros hermanos. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestros hermanos. Gracias, Luis Daniel. Todavía tienes algunos lugares en tu equipo, ¿no? Sí, tengo todavía lugares. Tengo lugares ahí, creo que tengo como para 4 o 5 personas todavía tengo lugar. Bueno, muy bien. Renan se está comunicando ahí en el chat. Nos está mandando saludos. Y hay una pregunta más. Ya prácticamente estamos sobre el tiempo. Carlos, a ver si la podemos contestar. Dice, buenas noches. Hay preguntas que hoy por hoy los adolescentes tienen en mente. Si no lo veo ni lo siento, ¿cómo sé que existe Dios? ¿Por qué no creo en Dios y en otros sí? Y si creo en Él, ¿por qué tengo que convencer a quien no tiene fe? ¿Cómo podemos ayudarlos? A ver. ¿Qué le dirías? A ver, ahí te va, Fabi, la respuesta. ¿Por qué hoy los adolescentes no tienen en la mente o no creen en Dios? Y tienes toda la razón, ¿eh? Hoy en la escuela de mi hijo se hizo un ejercicio en donde pusieron a los jóvenes a hacer 2 equipos y de ponencias. Y en uno de los temas que salieron ahí en la escuela ya no era si, oye, amas a Dios o no, ¿crees en Dios? ¿Sí o no? Y tristemente el resultado es el 70% de los alumnos que estaban encuestados, el 70% no creen en Dios.
y no creen en Dios, pues mucho por las cosas que tú nos estás comentando ahí, porque no lo veo, no lo siento. Pero entonces yo te hago una pregunta. ¿Cómo voy a creer en Dios si de inicio en mi casa nunca me lo han enseñado? Entonces tú me dices, oye, ¿por qué los jóvenes de hoy no creen? Yo te puedo decir, porque los adultos del ayer no se los han inculcado. Hoy los jóvenes no creen en Dios porque la función de los papás y la función de los padrinos no está siendo ejecutada y no está siendo realizada. Y nosotros como papás tenemos esa obligación, más si nos decimos ser católicos, porque la iglesia no es el templo al que voy todos los domingos, ¿eh? Es el templo. La iglesia somos nosotros. Siento. No te... Perdón. Entonces, la iglesia somos nosotros. Nosotros somos los que llevamos esa fe a nuestros hijos. Si nosotros, nos ven nuestros hijos que vamos a misa, que oramos, que le pedimos a Dios, que nos ven hincados ante un sacerdote pidiéndole perdón a Dios por medio de un sacerdote que es el que intercede por Dios. Dios siempre ha utilizado a los hombres para interceder, siempre. Lo utilizó con los profetas, lo utilizó, ¿cómo se llama? Con los apóstoles, y bueno, él mismo se hizo hombre para interceder. Entonces, siempre Dios ha utilizado a los hombres. Entonces, que no se nos haga raro y extraño que Dios le dio el poder a los hombres para confesar los pecados. Porque se los dio Dios y lo podemos buscar en nuestras Biblias. El primer día que nuestro Señor Jesucristo se apareció después de que lo crucificaron, o sea, el primer día en que apareció resucitado, ya en toda su forma de Dios, dio la instrucción: ir y perdonar los pecados. A quienes queden perdonados se les perdonarán, y a los que no, no. Así como mi Padre me envió a mí, así les envío yo. Y reciban el Espíritu Santo. Y cuando Jesús está diciendo, y reciban el Espíritu Santo, es porque en ese momento Jesús ya era Dios. Y entonces podía dar el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es la gracia, es el amor de Dios hacia nosotros. Y entonces, cuando nos vean nuestros hijos que estamos hincados, pidiéndole a Dios, poniendo toda la confianza en Él, nuestros hijos van a empezar a cambiar su forma de pensar. Si nos ven que nosotros actuamos según lo que profesamos y somos coherentes, va a haber mucho más credibilidad para nosotros. Cuando hablamos mal de la iglesia, hablamos mal de nosotros mismos. Nos estamos haciendo el harakiri, porque la iglesia somos nosotros. No son los sacerdotes, no son los templos. Ellos forman parte, pero la iglesia somos nosotros los laicos. Por eso un tema de este curso es: ¿quiénes son los laicos? ¿Quiénes son los laicos? Todos nosotros. Todos nosotros, las 25 personas que están aquí en este Zoom, somos laicos. Todos. Bueno, creo que no. Creo que ahí tenemos Carlos, Olga Cruz. creo que a una madre, María Olga Cruz. Y de hecho, ella nos está pidiendo que le mandemos el link para que otras religiosas puedan conectarse. Claro que sí, por supuesto. Entonces, hay formas de... No tenemos que convencer a los jóvenes. Si tú tratas de convencer a un joven, el joven en automático se va a cerrar. Las palabras te llevan, pero el ejemplo te arrastra. Y si tú das el ejemplo, vas a llevar a las personas.
Yo te puedo decir, aquí en este grupo hay una persona que me conoce desde hace 20 años. ¿Sí? Trabajamos juntos. Y siempre hemos tratado de ser coherentes lo que hacemos con lo que decimos. Y hoy por hoy, cuando te acercas más a Dios, encuentras cada vez más la tranquilidad y la felicidad y la paz. ¿Problemas hay? Siempre va a haber. Siempre va a haber problemas. Es que y se me hace raro que no me lo hayan preguntado. Hasta venía preparado para contestarles esa. Que dije, porque ahorita me van a preguntar, si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Esa es la clásica pregunta. ¿Sí? Si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Porque el mal existe porque son las consecuencias de nuestras acciones. Dios permite que el mal exista para que nosotros tomemos la decisión de escoger entre el bien y el mal. Por eso nos dio el libre albedrío. Y ese libre albedrío, los ángeles no lo tienen. Lo tenemos nosotros. ¿Y por qué lo tenemos nosotros? Porque a nosotros nos hizo como a su imagen y semejanza. Y nos dio esa virtud de poder escoger. Entonces, nosotros escogemos entre el bien y el mal. Si existe el mal, es porque son las consecuencias de nuestros actos. Si todos nosotros hiciéramos las cosas de manera correcta, este mundo sería otra cosa completamente diferente. ¿Sí? Como en el paraíso, ¿no, Juan Carlos? Así estábamos en el paraíso, ¿no? Ahora sí que gracias a Realmente, Adán y Eva, ¿no? Gracias a Adán y Eva, ¿no? Estamos, hoy vivimos por con hoy ese pecado, ¿no? Vivimos vivimos en el pecado. ¿Por qué? Pues porque, o sea, Dios sabía todo lo que iba a existir desde antes. Y desde antes de hacer el universo, desde antes de crear el universo, creó a sus ángeles. Los ángeles tienen la facultad de ver el presente y el pasado al mismo tiempo, pero no lo pueden cambiar, no lo pueden mover, nada más lo pueden ver. Dios puede hacer todo. Entonces, cuando uno de los ángeles vio que Dios iba a hacerse hombre y que los ángeles tenían que servir al hombre, fue cuando renegó y cuando se separó. Y ese ángel que era como su mano derecha, su ángel más fuerte, la luz más bella, se convirtió en Lucifer. ¿Por qué? Porque no estuvo dispuesto a servirle a los hombres, porque el ángel sabía que Dios se iba a convertir en hombre. Entonces decía, ¿cómo es posible que Dios, que es todo, se vaya a rebajar a esos grados de un ser humano que no puede tener lo que tenemos nosotros como ángeles? ¿Por qué? Porque Dios así nos creó para decidir y saber qué es lo que queremos. Nosotros tenemos la decisión de decidir las cosas bien o decidir las cosas mal. Entonces, no le echemos la culpa a Dios de por qué las cosas salen mal. Las cosas son las consecuencias de nuestros actos. Muchas gracias, Carlos. Estamos sobre el tiempo. Veo que sigue habiendo preguntas y comentarios por ahí. Ricardo Sá nos hace un ¿Sí? comentario sobre la teoría del Big Bang. Vamos a cerrar, si les El Big parece. Bang. Vamos a cerrar, estamos sobre el tiempo. Por último, me gustaría nada más terminar con algunas consignas para todos ustedes. ¿Qué vamos a hacer durante esta semana? Yo les propongo las siguientes consignas: que llevemos esto a la oración, que lo llevemos a nuestro ser, a nuestra alma, a nuestro corazón. Todo esto que han visto el día de hoy en este curso, llévenlo a su corazón, junto con el Señor. Y para eso les sugerimos que estén cerca de los sacramentos, sobre todo de la confesión y de la comunión. Y si por ahí se les atraviesa una hora eucarística, pues qué mejor, ¿no creen? Entonces esas serían las consignas que les pedimos, ¿verdad? Bueno, vamos a cerrar, si les parece bien, este curso.
Cualquier duda, cualquier cosa, les puse por ahí el correo de Formación Católica ya. Estamos ahí para servirles. Nos vemos el jueves de la semana que entra. Le va a tocar exponer a Gustavo y si les parece bien, vamos a cerrar este curso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Amén. Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, Venga tu reino. Virgen prudentísima María, Reina de los Apóstoles, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un saludo, buenas noches a todos, nos vemos la próxima semana, recuerden, el jueves, misma hora, aquí nos vemos en Formación Católica ya. Hasta luego, que estén muy bien. Nos vemos, Miros.